Cuando Sofía entró aquel viernes por la tarde a la oficina de la doctora Valeria, nunca imaginó que esas palabras frías cambiarían su vida para siempre. Entonces la doctora la miró con esos ojos llenos de desprecio absoluto y le dijo: «Estás despedida, Sofía, porque una mujer embarazada no me sirve para nada en mi clínica». Y en ese momento, mientras Sofía sentía que el mundo se derrumbaba a su alrededor con 6 meses de embarazo, y sin saber cómo iba a mantener a su bebé, algo profundo despertó dentro de mí. No me siente por ella, porque esa injusticia cruel no la iba a destruir, sino que se convertiría en el combustible que la impulsaría a construir algo tan grande que años después el destino les daría una segunda oportunidad de encontrarse, pero esta vez en circunstancias completamente diferentes. Sofía tenía 28 años cuando trabajaba como enfermera en la clínica privada más exclusiva de Montevideo. Entonces, la doctora Valeria Méndez era la dueña de ese lugar, una mujer de 50 años, reconocida en toda la ciudad por ser la mejor cirujana cardiovascular del país, pero también conocida por su carácter terrible y por tratar a sus empleados como si fueran completamente desechables, sin ningún valor humano. Y Sofía había trabajado ahí durante 4 años, dando lo mejor de sí todos los días, haciendo turnos dobles, cuando era necesario, quedándose horas extras, sin cobrar, porque realmente amaba su trabajo de cuidar a los pacientes. Pero todo eso no importó nada cuando Sofía llegó con la noticia de su embarazo. Aquel viernes Sofía había entrado nerviosa a la oficina elegante de la doctora Valeria para darle la noticia. Entonces, con una sonrisa tímida, le dijo: «Doctora, quería informarle que estoy embarazada de 6 meses y necesitaré mi licencia de maternidad en 3 meses más, pero planeo volver después porque amo trabajar aquí». Pero la reacción de Valeria fue algo que Sofía jamás olvidaría en toda su vida, porque el rostro de la doctora se transformó en una máscara de furia y desprecio absoluto cuando se levantó de su silla de cuero italiano y empezó a gritar de una forma que hizo temblar las paredes de esa oficina, llena de diplomas y reconocimientos, que ahora parecían tan vacíos de significado real. «¿Estás embarazada?», gritó Valeria con una voz llena de veneno. «Entonces, ¿cómo te atreves a venir aquí a decirme eso? Como si fuera una buena noticia, cuando yo necesito empleados que trabajen, no mujeres que se vayan de licencia por meses, porque un bebé no es mi problema, es el tuyo». Y Sofía sintió que las piernas le temblaban, pero trató de mantener la calma cuando dijo con voz suave: «Doctora, es mi derecho legal tener licencia de maternidad y planeo volver después porque soy buena en mi trabajo». Pero Valeria soltó una risa cruel que resonó en esa oficina fría y dijo algo que Sofía nunca podría borrar de su memoria, sin importar cuántos años pasaran después de ese momento horrible. «¿Tu derecho legal?», dijo Valeria con sarcasmo. «Entonces déjame explicarte algo, Sofía, porque aquí en mi clínica yo decido quién se queda y quién se va. Y una mujer embarazada que va a estar distraída pensando en pañales y biberones no me sirve para absolutamente nada. Entonces estás despedida. Ahora mismo recoge tus cosas y vete, porque no quiero verte más en mi clínica». Y Sofía sintió como si le hubieran dado una bofetada con toda la fuerza del mundo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que luchaba desesperadamente por contener, porque no quería darle a esa mujer cruel la satisfacción de verla llorar, aunque por dentro sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos pensando en cómo iba a sobrevivir ahora. «Pero doctora», intentó decir Sofía con la voz quebrándose, «entonces, yo necesito este trabajo porque vivo sola, y el padre del bebé me abandonó cuando supo que estaba embarazada. Entonces no tengo a nadie más y necesito trabajar para poder mantener a mi hijo». Pero Valeria la interrumpió con frialdad absoluta cuando dijo: «Eso no es mi problema, Sofía, porque yo tengo una clínica que dirigir y no soy una institución de caridad para madres solteras. Entonces, vete ahora antes de que llame a seguridad para que te saquen». Y en ese momento, Sofía supo que no había nada más que pudiera decir, porque estaba frente a una mujer sin corazón, sin compasión, sin humanidad alguna. Sofía salió de esa oficina con la cabeza agachada, mientras todos sus compañeros la miraban con lástima, pero nadie dijo nada, porque todos tenían miedo de perder sus trabajos también. Entonces recogió sus pocas pertenencias de su casillero y salió de esa
clínica por última vez caminando por las calles de Montevideo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras tocaba su vientre de 6 meses, donde su bebé se movía sin saber nada del mundo cruel que lo esperaba afuera, y Sofía se preguntó cómo iba a hacer para sobrevivir ahora sin trabajo, sin dinero, sin nadie que la ayudara. Pero entonces recordó algo que su abuela siempre le decía antes de morir, cuando le decía que las mujeres fuertes no nacen fuertes, sino que se vuelven fuertes cuando la vida no les deja otra opción. Esa noche Sofía lloró todo lo que tenía que llorar. Entonces, se permitió sentir el dolor, la injusticia y el miedo absoluto de no saber qué iba a pasar. Pero cuando salió el sol al día siguiente, algo había cambiado dentro de ella porque tomó una decisión que transformaría completamente su vida, cuando dijo en voz alta, mirándose al espejo, «No voy a dejar que esa mujer defina quién soy, ni qué puedo lograr. Entonces voy a salir adelante por mi bebé, y voy a demostrar que una madre soltera puede lograr cualquier cosa cuando tiene suficiente determinación y amor por su hijo». Y esa promesa se convirtió en su motor para todo lo que vendría después, en los años más difíciles de su vida. Los siguientes 3 meses, hasta que nació su bebé, fueron brutalmente difíciles porque Sofía consiguió trabajos temporales, donde podía. Entonces limpiaba casas por las mañanas, vendía empanadas que hacía en su casa por las tardes, y ahorraba cada peso como si su vida dependiera de ello porque, literalmente dependía de ello. Y cuando finalmente nació su hijo Mateo en un hospital público, donde la atendieron con cariño, a pesar de no tener dinero, Sofía miró esos ojos perfectos de su bebé y supo con absoluta certeza que haría cualquier cosa por darle una vida mejor que la que ella tuvo, y esa determinación se convirtió en una fuerza imparable que nada ni nadie podría detener jamás. Con Mateo recién nacido las cosas se pusieron aún más difíciles. Entonces, Sofía no podía trabajar tanto como antes porque tenía que cuidar a su bebé, pero una vecina mayor llamada Doña Rosa se ofreció a cuidar a Mateo durante algunas horas al día, a cambio de casi nada, porque vio en Sofía esa misma determinación que ella había tenido cuando era joven y madre soltera décadas atrás, y con esa ayuda invaluable, Sofía pudo volver a trabajar aunque ahora tenía un plan diferente, porque había decidido que no iba a trabajar más para personas como la doctora Valeria, sino que iba a estudiar para convertirse en algo más grande, en alguien que pudiera ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Sofía se inscribió en un curso nocturno para técnica en emergencias médicas. Entonces, durante 2 años, vivió una vida que habría destruido a la mayoría de las personas, porque dormía apenas 3 horas por noche, trabajaba todo el día, cuidaba a Mateo cuando llegaba a casa, y luego estudiaba hasta la madrugada, mientras su hijo dormía, y hubo noches en que lloró de cansancio, noches en que quiso rendirse, noches en que se preguntó si realmente valía la pena tanto sacrificio, pero entonces miraba a Mateo durmiendo en su cuna, y recordaba por qué estaba haciendo todo esto, y eso era suficiente para levantarse una vez más, y seguir adelante un día más. Cuando Sofía se graduó como técnica en emergencias médicas con las mejores calificaciones de su clase, consiguió trabajo en el servicio de ambulancias de Montevideo. Entonces era un trabajo duro y peligroso, porque tenía que responder a emergencias a cualquier hora del día o la noche, pero amaba esa sensación de salvar vidas, de hacer una diferencia real, de estar ahí, en los peores momentos de las personas, y darles esperanza. Y durante los siguientes 3 años, Sofía se convirtió en una de las técnicas más respetadas del servicio, porque tenía algo especial, una combinación de conocimiento técnico y compasión humana, que la hacía excepcional en su trabajo. Pero Sofía no se conformó con eso. Entonces ahorró cada peso que pudo, y con la ayuda de un préstamo pequeño se inscribió en la Facultad de Medicina porque había decidido que iba a convertirse en médica, en doctora, y no solo cualquier doctora, sino en cirujana cardiovascular. Exactamente la misma especialidad que tenía Valeria, porque quería demostrar que una madre soltera de origen humilde podía llegar tan lejos como cualquiera cuando tenía suficiente determinación, y los siguientes 6 años fueron los más duros de su vida porque estudiaba medicina, trabajaba en el servicio de ambulancias y criaba sola a Mateo que,
Ahora iba a la escuela, pero la apoyaba de formas que un niño tan pequeño no debería tener que hacer. Mateo, con apenas 8 años, ayudaba en la casa. Hacía sus propios deberes, sin que nadie le dijera, y le decía a su mamá: «Te amo, mami, y estoy orgulloso de ti», cuando la veía estudiando hasta tarde. Entonces esas palabras simples de su hijo le daban a Sofía fuerzas que ni ella misma sabía que tenía, y la impulsaban a seguir adelante, incluso en los días más oscuros, cuando sentía que no podía más. Y había muchos de esos días, porque la facultad de medicina es brutal para cualquiera, pero para una madre soltera que trabaja y estudia al mismo tiempo, es casi imposible. Pero Sofía estaba decidida a hacer lo imposible, porque había aprendido que los límites solo existen en la mente. Durante su residencia en cirugía cardiovascular, Sofía enfrentó discriminación constante. Entonces algunos doctores mayores no la tomaban en serio por ser mujer, por ser madre soltera, por venir de origen humilde, pero ella dejaba que su trabajo hablara por sí mismo, y poco a poco ganó el respeto incluso de los más escépticos, porque tenía manos increíblemente hábiles para la cirugía, tenía una mente brillante para diagnosticar casos complejos, y sobre todo tenía esa compasión profunda que convertía a los buenos médicos en grandes médicos, porque nunca olvidó de dónde venía, nunca olvidó lo que era sentirse invisible, sin valor, sin esperanza. A los 34 años, apenas 6 años después de haber sido despedida cruelmente, estando embarazada, Sofía se graduó como cirujana cardiovascular con honores. Entonces consiguió trabajo en el hospital público más grande de Montevideo, donde rápidamente se convirtió en una de las cirujanas más solicitadas, porque los pacientes pedían específicamente que ella los operara, y sus colegas la respetaban profundamente por su habilidad y su humanidad. Pero lo más importante es que Sofía había creado una vida hermosa para ella y para Mateo, que ahora tenía 12 años y era un niño brillante y bondadoso que entendía el valor del sacrificio y del trabajo duro, porque lo había visto en su madre todos los días de su vida. Sofía nunca había vuelto a saber nada de la doctora Valeria. Entonces, había escuchado a través de colegas que la clínica privada de Valeria seguía siendo exitosa, y que ella seguía siendo tan arrogante y cruel como siempre. Pero Sofía no pensaba mucho en eso, porque había construido su propia vida, su propia carrera, y ya no sentía amargura, sino solo gratitud de haber salido de ese lugar tóxico. Pero el destino tenía otros planes, porque un día cualquiera todo cambiaría, cuando recibió un caso que la conectaría nuevamente con su pasado, de la forma más inesperada posible. Era un martes por la tarde, cuando Sofía estaba en el hospital revisando unos expedientes. Entonces su jefe, el doctor Ramírez, se acercó y le dijo: «Sofía, necesito que veas un caso urgente, porque es una paciente de 56 años, con una disección aórtica grave, que necesita cirugía de emergencia, y la paciente específicamente pidió al mejor cirujano cardiovascular disponible. Entonces eres tú». Y Sofía asintió profesionalmente, tomó el expediente y leyó el nombre de la paciente. Pero cuando lo vio, sintió que el mundo se detenía completamente, porque el nombre decía Valeria Méndez, y de repente todos los recuerdos de aquel viernes horrible hace 6 años regresaron como una avalancha, pero Sofía respiró profundo y supo exactamente qué tenía que hacer. Sofía caminó hacia la sala de emergencias con el corazón latiendo fuerte. Entonces, cuando entró, vio a Valeria acostada en la camilla conectada a monitores con el rostro pálido lleno de miedo y dolor. Pero cuando Valeria levantó la mirada y vio a Sofía con su bata blanca de doctora, con su nombre bordado que decía Doctora Sofía Herrera, cirugía cardiovascular, los ojos de Valeria se abrieron enormes, llenos de shock absoluto, porque claramente la reconoció, y en ese momento el silencio entre ellas fue tan profundo que se podía escuchar el pitido constante de los monitores cardíacos, mientras dos mujeres que habían estado en lados completamente opuestos del poder hace 6 años, ahora se encontraban en una situación donde los roles se habían invertido completamente. «Tú», susurró Valeria con voz débil, «entonces tú eres la cirujana». Y Sofía asintió con calma profesional cuando dijo: «Sí, doctora, Méndez soy yo. Entonces, soy la cirujana cardiovascular que va a realizar su operación de emergencia.
porque tiene una disección aórtica tipo A, que es potencialmente mortal, y necesita cirugía inmediata en las próximas horas, o las probabilidades de sobrevivir disminuyen drásticamente. Pero Valeria la miraba con miedo visible en sus ojos porque claramente estaba recordando cómo la había tratado hace 6 años, cómo la había despedido cruelmente estando embarazada, cómo le había dicho que no servía para nada, y ahora su vida estaba literalmente en las manos de esa misma mujer. No puedes ser tú, dijo Valeria con pánico creciente. Entonces necesito otro. Cirujano cualquier otro porque tú me odias y vas a dejar que me muera en esa mesa de operaciones. Pero Sofía negó con la cabeza cuando se acercó y dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma: Doctora Méndez, yo no soy como usted. Entonces cuando usted me despidió hace 6 años, no solo me quitó mi trabajo, sino también mi única forma de mantener a mi bebé, y me dejó sin nada. Pero eso no me convirtió en una persona amargada como usted, sino que me hizo más fuerte, me hizo más compasiva, y me enseñó exactamente el tipo de médico que nunca quiero ser. Pero aquí está la diferencia entre nosotras porque yo hice un juramento hipocrático de salvar vidas sin importar quién sea esa persona. Ahora, antes de continuar con el final de esta historia, necesito que hagas algo importante. Entonces, si alguna vez alguien te trató injustamente, te despidió cuando más necesitabas ayuda, o te hizo sentir que no tenías valor, quiero que dejes tu like en este video ahora mismo, porque ese simple gesto dice: yo también me levanté después de caer, y además comenta yo también me levanté, para que construyamos una comunidad poderosa de personas que convirtieron el dolor en fuerza, porque cuando miles de ustedes comenten eso, vamos a crear una ola de inspiración que llegará a alguien que hoy está exactamente donde Sofía estuvo hace 6 años pensando que no hay salida, pero nosotros le mostraremos que sí, la hay. Sofía continuó hablando con Valeria, que ahora tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Entonces dijo: voy a operarla, doctora Méndez, porque es mi deber como médica, y porque a pesar de todo lo que usted me hizo, yo elegí ser diferente, pero quiero que sepa algo, mientras está en esa mesa de operaciones, porque después de que yo fui despedida, viví en la pobreza. Trabajé 3 empleos simultáneamente, estudié de noche mientras criaba sola a mi hijo, y me convertí en exactamente lo que usted dijo que nunca sería, pero lo hice no para vengarme de usted, sino para demostrarme a mí misma que las palabras crueles de una persona no definen mi destino. Entonces voy a salvar su vida hoy, porque eso es lo que hacen los verdaderos médicos. La cirugía estaba programada para 1 hora después. Entonces el equipo de Sofía se preparó, mientras Valeria era llevada al quirófano, y durante esos 60 minutos Sofía tuvo tiempo de reflexionar sobre todo el camino recorrido desde aquel viernes horrible hasta este momento. Entonces, se puso su uniforme quirúrgico, se lavó las manos meticulosamente como siempre hacía, y cuando entró al quirófano donde Valeria ya estaba anestesiada e inconsciente, miró a su equipo de enfermeras y asistentes, y les dijo con voz firme: esta paciente necesita la mejor cirugía de su vida. Entonces vamos a dársela porque cada vida importa, sin importar quién sea esa persona. Y su equipo asintió con respeto porque todos sabían que la doctora Herrera era excepcional, no solo en habilidad técnica, sino en humanidad. La cirugía duró 6 horas completas, entonces fue increíblemente compleja porque la disección aórtica era peor de lo que los estudios habían mostrado, pero Sofía trabajó con manos increíblemente hábiles, con concentración absoluta, y con esa determinación férrea que la había llevado desde ser una madre soltera desesperada hasta convertirse en una de las mejores cirujanas del país, y cuando finalmente cerró la última sutura y vio que los signos vitales de Valeria se estabilizaban, supo que la operación había sido un éxito completo. Entonces, se quitó los guantes quirúrgicos, salió del quirófano, donde Mateo de 12 años la estaba esperando porque había venido directamente de la escuela, y él la abrazó fuerte diciéndole: lo hiciste, mami, salvaste otra vida. Valeria despertó 2 días después en la unidad de cuidados intensivos. Entonces lo primero que vio fue a Sofía revisando sus signos vitales y monitores con profesionalismo absoluto, y cuando sus miradas se encontraron, Valeria empezó a llorar silenciosamente
porque entendió algo profundo en ese momento, y era que esta mujer a quien había tratado con tanta crueldad hace 6 años acababa de salvarle la vida, cuando pudo haberla dejado morir. Entonces, con voz débil, apenas audible, Valeria susurró: «¿Por qué lo hiciste después de todo lo que te hice? ¿Por qué me salvaste?» Y Sofía se sentó en la silla junto a la cama y respondió con calma: «Porque yo no soy usted, doctora Méndez, y nunca lo seré». Valeria cerró los ojos mientras las lágrimas seguían cayendo. Entonces dijo: «Lo siento, Sofía. Realmente lo siento tanto por todo, porque lo que te hice fue imperdonable. Entonces estabas embarazada, vulnerable, necesitando ayuda, y yo te eché a la calle, sin ninguna compasión. Y he vivido todos estos años, sin pensar en las consecuencias de mis acciones, sin pensar en cuántas personas herí con mi crueldad, pero verte ahora convertida en la doctora que me salvó la vida, me hizo enfrentar el monstruo en que me convertí y no me gusta lo que veo». Pero Sofía negó con la cabeza y dijo: «Sus disculpas significan algo, pero lo que realmente importa es qué va a hacer de ahora en adelante, porque las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo». Sofía continuó diciendo: «Cuando usted me despidió, pensé que mi vida se había acabado. Entonces tenía 6 meses de embarazo, sin dinero, sin trabajo, sin esperanza. Pero esa desesperación me obligó a ser más fuerte de lo que jamás pensé posible, porque trabajé empleos que me humillaban, estudié mientras mi cuerpo gritaba por descanso, y crié a mi hijo sola mientras construía una carrera desde cero. Pero lo más importante es que decidí que nunca iba a tratar a otra persona de la forma en que usted me trató, porque el dolor que sentí ese día me enseñó empatía, me enseñó compasión. Me enseñó que cada persona merece dignidad sin importar su posición. Entonces usted me hizo un daño terrible, pero sin querer, me dio el regalo más valioso, que es saber exactamente qué tipo de persona nunca quiero ser». Durante las siguientes semanas, mientras Valeria se recuperaba en el hospital, Sofía la visitaba regularmente como haría con cualquier paciente. Entonces revisaba su progreso, ajustaba medicamentos y respondía a sus preguntas con profesionalismo, pero algo empezó a cambiar porque Valeria empezó a hacer preguntas personales. Preguntó por el hijo de Sofía, preguntó cómo había logrado estudiar medicina siendo madre soltera, preguntó sobre su vida, y por primera vez en décadas, Valeria estaba realmente interesada en otra persona más allá de sí misma, porque casi morir le había dado una perspectiva completamente nueva sobre lo que realmente importa en la vida. Un día Valeria le preguntó: «¿Puedo conocer a tu hijo?». Y Sofía dudó al principio. Entonces no estaba segura de si quería que Mateo conociera a la mujer que casi destruyó su vida antes de que él naciera. Pero Mateo, que ya sabía toda la historia, le dijo: «Mami, todos merecen una segunda oportunidad, si realmente quieren cambiar». Y esas palabras sabias de un niño de 12 años convencieron a Sofía. Entonces trajo a Mateo al hospital, y cuando Valeria lo conoció y vio a este niño brillante, bondadoso, lleno de vida que Sofía había criado sola mientras superaba obstáculos imposibles, Valeria lloró, porque entendió exactamente lo que casi destruyó con su crueldad hace 6 años. Cuando Valeria finalmente recibió el alta del hospital, le pidió a Sofía que la visitara en su casa. Entonces Sofía aceptó, aunque con cautela, porque no estaba segura de qué esperar. Pero cuando llegó a la mansión elegante de Valeria, encontró a una mujer completamente diferente de la que había conocido. Hace 6 años, porque Valeria había envejecido notablemente durante su enfermedad. Pero más que eso, había algo diferente en sus ojos, algo más suave, más humano, más real. Y Valeria le dijo: «Siéntate, por favor, porque necesito decirte algo importante, que he estado pensando durante semanas mientras me recuperaba Sofía toda mi vida. Me di el éxito, por cuánto dinero tenía, cuántos reconocimientos ganaba, cuán importante era mi clínica», empezó a decir Valeria. «Entonces traté a las personas como si fueran herramientas desechables sin ningún valor más allá de lo que podían hacer por mí, y esa crueldad me convirtió en alguien exitosa profesionalmente, pero completamente vacía como ser humano, porque no tengo amigos reales, no tengo familia cercana, no tengo a nadie que me ame por quien soy, sino solo por lo que tengo.
Pero cuando estuve en esa mesa de operaciones inconsciente, mi vida en tus manos, la mujer a quien más daño hice, entendí algo fundamental, y es que había desperdiciado mi vida siendo cruel. Cuando pude haber sido bondadosa, Valeria, continuó diciendo con voz quebrada, entonces he decidido cambiar radicalmente mi vida, porque voy a cerrar mi clínica privada que se convirtió en un símbolo de mi arrogancia, y voy a donar todo el equipamiento médico al hospital público donde tú trabajas, pero además voy a crear una fundación con mi dinero ahorrado para ayudar a madres solteras que están estudiando medicina o enfermería, porque quiero que otras mujeres en tu situación no tengan que sufrir como tú sufriste, y quiero llamarla Fundación Segunda Oportunidad, porque todos merecemos la oportunidad de ser mejores de lo que fuimos. Pero Sofía la interrumpió y dijo con firmeza, si realmente quiere hacer eso, hágalo, pero no por culpa, sino por genuino deseo de ayudar, porque la culpa desaparece con el tiempo, pero el verdadero cambio es permanente. Los años siguientes fueron de transformación profunda. Entonces Valeria realmente cerró su clínica privada, donó millones de pesos en equipamiento al hospital público y creó la fundación que hasta ahora ha ayudado a 50 madres solteras a completar sus estudios médicos. Pero lo más importante es que Valeria cambió como persona, porque empezó a trabajar como voluntaria en el hospital público, no como cirujana porque ya no podía operar después de su enfermedad, sino ayudando a pacientes de bajos recursos a navegar el sistema de salud, y por primera vez en su vida, encontró satisfacción real, no en reconocimientos ni dinero, sino en hacer una diferencia positiva en la vida de otros. Sofía, por su parte, siguió creciendo profesionalmente. Entonces se convirtió en jefa del Departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital Público, y es conocida por tratar a cada persona desde el paciente más humilde hasta el más rico, con exactamente el mismo respeto y compasión. Pero lo que más la llena de orgullo no son sus logros profesionales, sino ver a Mateo, ahora de 18 años, graduándose de secundaria, con honores, y decidiendo estudiar medicina, porque quiere ser como su madre. Y cuando Sofía lo escuchó decir eso, lloró de felicidad, porque entendió que había roto el ciclo, que había creado algo hermoso, desde el dolor que había convertido una injusticia en una oportunidad de ser mejor. Hoy, cuando Sofía da charlas en universidades sobre su historia, siempre cuenta la verdad completa. Entonces habla de aquel viernes horrible, cuando fue despedida estando embarazada. Habla de los años de lucha extrema. Habla de las noches llorando, sin saber cómo iba a sobrevivir. Pero también habla de la decisión consciente de no convertirse en una persona amargada, sino de usar ese dolor como combustible para ser mejor. Y siempre termina diciendo lo mismo, que es las peores cosas que nos pasan pueden convertirse en las mejores cosas que nos pasaron si elegimos aprender de ellas en lugar de dejar que nos destruyan. Y cuando los estudiantes le preguntan cómo perdonó a la doctora Valeria después de todo el daño que le hizo, entonces, Sofía responde algo profundo cuando dice él, perdón no es para la persona que te lastimó, sino para ti mismo, porque llevar odio es como cargar piedras pesadas, que solo te lastiman a ti. Entonces yo elegí soltar esas piedras, no porque Valeria mereciera mi perdón, sino porque yo merecía paz. Y además perdonar no significa olvidar, ni significa que lo que pasó estuvo bien, sino simplemente significa que eliges no dejar que esa persona tenga poder sobre tu presente y tu futuro, porque tu vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en amargura. Sofía también creó su propio programa en el hospital. Entonces es un programa de apoyo para empleadas embarazadas, donde se asegura de que ninguna mujer sea discriminada o despedida por estar esperando un bebé, y además ofrece horarios flexibles, apoyo emocional y mentoría para madres trabajadoras, porque ella sabe exactamente lo que es no tener ese apoyo, y quiere asegurarse de que ninguna mujer pase por lo que ella pasó. Entonces, ese programa ha ayudado a cientos de mujeres a mantener sus trabajos mientras cuidan de sus familias, y se ha convertido en modelo para otros hospitales en todo el país. La relación entre Sofía y Valeria nunca se convirtió en amistad cercana. Entonces, hay demasiada historia dolorosa para eso, pero se convirtió en algo diferente,
en respeto mutuo, porque Sofía respeta el esfuerzo genuino de Valeria por cambiar, y Valeria respeta profundamente todo lo que Sofía logró, a pesar de los obstáculos que ella misma puso en su camino, y de vez en cuando se encuentran en eventos de la fundación, y pueden hablar con cordialidad genuina porque ambas saben que crecieron de formas diferentes a través de esa experiencia dolorosa. Mateo, ahora estudiando medicina en primer año, sabe toda la historia de su madre, entonces conoce cada detalle de la lucha que ella enfrentó para darle una vida mejor, y eso lo ha convertido en un joven increíblemente maduro, compasivo y agradecido, que valora el esfuerzo, el sacrificio y la bondad, por encima de todo, porque vio esos valores vividos en su madre, todos los días de su vida. Y cuando le preguntan sobre crecer con una madre soltera que trabajaba y estudiaba constantemente, él siempre dice que nunca sintió que le faltara nada, porque tenía el amor más grande del mundo, y eso era suficiente. Entonces, si estás viendo esto ahora y alguna vez te despidieron injustamente, te trataron con crueldad cuando estabas vulnerable, o te dijeron que nunca lograrías nada, quiero que entiendas algo fundamental. Entonces esas experiencias no te definen, porque lo único que te define es cómo respondes a ellas y puedes elegir convertirte en una persona amargada, que perpetúa el ciclo de dolor, o puedes elegir ser como Sofía, y convertir ese dolor en determinación para ser mejor, para ayudar a otros, para crear algo hermoso, desde las cenizas de la injusticia. Pero la elección es completamente tuya, y solo tuya. Entonces, elige sabiamente, porque tu futuro depende de esa elección, y si esta historia te conmovió, te inspiró, o te hizo creer que puedes superar cualquier obstáculo, entonces deja tu like inmediatamente, porque necesitamos que esta historia llegue a millones de personas que están pasando por momentos difíciles ahora mismo, y además, comenta yo también voy a lograrlo, o cuenta tu propia historia de superación, porque cuando compartimos estas historias creamos una red de esperanza, que sostiene a otros cuando están a punto de rendirse. Pero también comparte este video con esa persona que conoces, que está luchando con algo difícil, porque tal vez este es el mensaje que necesita escuchar hoy para encontrar fuerzas para seguir adelante un día más. Y si no estás suscrito a este canal, presiona ese botón rojo ahora y activa la campanita. Entonces, cada semana traemos historias reales de personas que convirtieron sus peores momentos en sus mayores victorias, porque creemos que estas historias tienen poder para cambiar vidas, para inspirar, para recordarnos que no importa cuán oscura esté la noche, siempre hay amanecer, si aguantas lo suficiente para verlo. Entonces únete a esta comunidad de millones de personas que creen que todo es posible, cuando tienes determinación, corazón, y la negativa absoluta a rendirte. La historia de Sofía nos enseña algo fundamental sobre la naturaleza humana. Entonces nos muestra que las personas pueden cambiar si realmente quieren hacerlo, porque Valeria pasó de ser una mujer cruel sin compasión a alguien que genuinamente trata de reparar el daño que hizo, pero también nos enseña que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la capacidad de levantarse, de construir algo mejor, de elegir ser bondadoso, cuando el mundo fue cruel contigo, porque Sofía pudo haber dejado morir a Valeria en esa mesa de operaciones, o pudo haberla tratado con la misma crueldad que recibió, pero eligió ser diferente, y esa elección la convirtió en alguien mucho más grande de lo que la venganza jamás la habría hecho. Entonces cuando enfrentes injusticia, cuando alguien te trate cruelmente, cuando sientas que el mundo está contra ti, recuerda a Sofía. Entonces, recuerda que una madre soltera sin dinero, sin apoyo, sin nada más que determinación y amor por su hijo, se convirtió en cirujana cardiovascular exitosa, contra todas las probabilidades. Porque si ella pudo hacerlo desde donde estaba, tú también puedes hacerlo desde donde estás ahora mismo. Entonces no importa cuán imposible parezca, porque lo imposible es solo una opinión, no un hecho. Y las opiniones cambian cuando las personas como tú demuestran que estaban equivocadas al subestimarte. Y recuerda siempre esto, que es la lección más importante de toda esta historia. Entonces el éxito verdadero no se mide por cuánto dinero tienes, ni cuántos reconocimientos ganas,
sino por cuántas vidas tocas positivamente, por cuánta bondad dejas en el mundo por el tipo de persona que eres, cuando nadie está mirando, porque Sofía es exitosa, no solo porque es buena cirujana, sino porque es buena persona. Y esa es la diferencia entre éxito vacío y éxito con significado. Entonces, busca siempre el segundo tipo porque es el único que realmente importa al final. Un abrazo enorme de todo corazón. Entonces, si llegaste hasta aquí, es porque hay algo especial dentro de ti, algo que se niega a aceptar la derrota, algo que sigue creyendo, incluso cuando todos los demás dejaron de creer, y ese algo es tu superpoder porque mientras lo tengas, nada puede detenerte. Entonces protégelo, aliméntalo, y úsalo para construir la vida extraordinaria que mereces, porque el mundo necesita más personas como Sofía, personas que convierten dolor en propósito, injusticia en inspiración y desesperación en determinación. Entonces, sé una de esas personas y cambia el mundo, una decisión correcta a la vez.